Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana estamos delante de ti en el nombre de Jesús y estamos muy agradecidos por cada una de tus bendiciones y favores que has tenido para con nosotros. Gracias. Gracias porque en la mañana vemos tu misericordia y en la noche contemplamos tu fidelidad. Gracias por traer a tu iglesia a celebrar culto al Señor, reunidos como la congregación de los santos que han sido redimidos, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Sabemos, Señor, que ningún mérito hay en nosotros, nos refugiamos tras la sangre, tras la cruz de Cristo. Y somos conscientes que si hemos pecado delante de ti, confesamos nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, rogamos por el auxilio de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos en este día, hablándonos al corazón a través de tu palabra explicada y aplicada. Que tu Espíritu Santo continúe esa obra de santificación en nosotros y nos conforme cada día más a la imagen de Cristo. Oramos, Señor, por esta clase de escuela dominical. Oro por mi vida, Señor, para que me ayudes a trazar tu palabra con fidelidad. A pesar de mi incapacidad, Señor, yo te ruego que seas hablándole a tu pueblo, que tu pueblo pueda escuchar tu voz a través de esta enseñanza y que también puedas bendecir al pueblo con un corazón dispuesto para oír tu palabra. De igual manera oramos por nuestro culto de adoración, por nuestro pastor Julio César Benítez, quien estará predicando tu palabra. Ayuda a nuestro pastor, fortalécele, Señor, dale poder para predicar y bendice a tu pueblo que escucha para que sea consolado, exhortado y edificado por tu palabra, Señor. Bendice a todas nuestras iglesias hermanas que se reúnen en este santo día. Prospérales con una buena palabra, con una palabra que salga de un pastor esforzado y valiente, pero también que salga de la fuente de poder que es tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a todas estas congregaciones y bendícenos a nosotros en este día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerden que los niños de 4 a 8 años pueden pasar al salón de clases que está ubicado en el segundo piso. Niños de 4 a 8 años. Mis hermanos, yo les invito a abrir su Biblia en la carta a Santiago. Carta a Santiago, capítulo 4. Y hoy nos corresponde los versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Voy a leer para ustedes estos versículos. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Le es pecado. Del hombre. Y la presentación de mi bosquejo es un bosquejo sencillo, pero tiene una connotación especial,
Y es como si Santiago, quien está escribiendo esto a los creyentes de aquella época y para nosotros, es como si él se guiara por una estructura especial. Y eso es lo que les quiero explicar con el bosquejo. En primer lugar, vamos a ver el orgullo en los planes del hombre, versículo 13 y versículo 14. Digamos que ese sería nuestro primer encabezado, el orgullo en los planes del hombre, versículo 13 y versículo 14. Pero nuestro tercer encabezado tiene el mismo título, el orgullo en los planes del hombre. Versículo 16 y versículo 17. ¿Qué nos hace falta en nuestro bosquejo? El número 2. Y el encabezado número 2 dice así: la soberanía de Dios en los planes del hombre. Versículo 15. ¿Notan la estructura? Se repite el punto 1 y el punto 3. Es el mismo punto. Pero el punto número 2 es diferente. Esta es una estructura quiástica, es una figura que utilizaban los judíos para enfatizar un tema que ellos quieren resaltar, el cual quieren que la audiencia conozca muy bien y quede grabado en su corazón. ¿Y cuál es el tema principal? El punto número 2, que está en la mitad del 1 y del 3. El punto 2 que lo hallamos en el versículo 15. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que el corazón de nuestro pasaje es la soberanía de Dios en los planes del hombre. Realmente el protagonista de esta unidad de pensamiento no es el hombre, y tampoco es el orgullo del hombre, ni es la soberbia del hombre. El tema principal de nuestra unidad de pensamiento es la soberanía de Dios. Pero es la soberanía de Dios que tiene una tarea: destruir el orgullo del hombre que está siendo reflejado en sus propios planes. Esa es la idea. Así que Santiago humilla a los hombres presentando la soberanía de Dios como una realidad en nuestra vida cristiana. Así que vamos a nuestro encabezado número 1, el orgullo en los planes del hombre. Vamos ahora, los que decís, Santiago hace énfasis en... Sin embargo, hemos estudiado toda la carta y hemos concluido que Santiago le está escribiendo a cristianos que hacen parte de la dispersión, que tienen diferentes niveles de fe. Hay unos que tienen una fe muy madura, pero hay otros que tienen una fe muy débil. Así que Santiago dice: aquí hay un problema, y el problema es en su forma de hablar, amados hermanos. Cuando ustedes hablan, dan por hecho muchas cosas. En su forma de hablar se nota como cierta seguridad y autoconfianza en sus propios planes. Y yo les quiero llevar y yo les quiero cuestionar esa forma de hablar. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Así hablan los creyentes en aquel contexto. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Note 4 verbos importantes en el versículo 13. Y yo quiero que subraye esos 4 verbos. Son importantes. Número 1, ir. Es lo primero que dice Santiago: hoy y mañana iremos. Ir. Número 2, estar. Estaremos. Número 3, traficar. Y aquí la palabra traficar también se puede traducir como negociar. Negociar. Así que número 3, negociar. Y número 4, ganar.
Y estos 4 verbos que utiliza Santiago aquí, lo que hacen es que desarrollan todo un plan, describen un plan hecho por el hombre. Es como si el hombre se sentase en su escritorio y empezase a planear lo que quiere hacer con su vida. ¿Y qué quiero hacer con mi vida? ¿En qué estoy soñando? ¿Cuáles son mis sueños? Los que quiero alcanzar, mis proyectos, mis planes personales, lo que quiero agendar. Y se sienta en su escritorio y empieza a planear cada una de las cosas con tal seguridad que da por hecho que va a ir y le va a ir bien. ¿Notan los verbos? Ir y ganar, el primer verbo y el último. Con tal seguridad, él cree que va a ir a ese lugar y no solamente cree que va a ir, cree que le va a ir bien en lo que va a hacer. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Fe o autoconfianza? Piense, ¿qué nombre le pondríamos a eso? ¿El hermano tiene mucha fe o el hermano tiene mucha autoconfianza? Reflexionemos en eso. Así que los 4 verbos, mis hermanos, nos están describiendo todo un plan en la vida de los hombres. Ahora, Santiago utiliza otra figura en el versículo 13, cuando dice, y estaremos allá un año. Mírenlo bien, miren el ejemplo que pone Santiago. Parece un ejemplo exagerado, ¿no? Como si Santiago estuviese llevando el caso hasta las últimas consecuencias. No quiere dejar ninguna puertica abierta, quiere cerrar el caso. Y es una figura que se llama sinécdoque. Ese es el nombre de la figura. Puede que usted la haya escuchado alguna vez o puede que es la primera vez que la escuche, pero esa es la figura, sinécdoque. Y es una figura que intenta resumir un todo, como en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, cuando el Señor dice, amen a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. En conclusión, amados hermanos, ¿cómo debemos amar al Señor? Con todo. Esa es la idea de la figura. Es como si la figura resumiera las partes y nos presentara un todo. Bueno, Santiago con la frase, allá un año, nos está resumiendo los planes del hombre en un tiempo muy largo, queriendo decir, ustedes están tan seguros de sus propios planes que han hecho un plan muy largo, sin siquiera tienen el control de un segundo de sus propias vidas. Hacen un plan de un año y ni siquiera tienen el control de un segundo de sus propias vidas. Ahora, llama la atención que la forma de hablar de Santiago en el versículo 13 es la forma de hablar de las personas en el tiempo de Noé cuando vino el diluvio. Miren Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Versículo 38 y 39, el Señor hablando de los últimos tiempos, entonces Él regresa al tiempo de Noé. Como estuvieron en los días de Noé, así mismo será la venida del hombre. Y mire lo que dice Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, estas personas en el tiempo de Noé vivían sin Dios en el mundo. Es decir, vivían como si Dios no existiera para ellos. ¿Cómo se llama eso? Se llama ateísmo práctico. Ese es el nombre. No es un ateísmo científico. No es un ateísmo teórico, es un ateísmo práctico. Niegan con su propia vida la existencia de Dios, porque no tienen en cuenta a Dios para nada dentro de sus planes. Y así como en los días de Noé,
los hombres están pensando en tantas cosas, pero en lo único que no piensan es en Dios. Y lo tremendo es que esa forma de hablar, Santiago la está utilizando y la está aplicando a la iglesia. Y uno puede pensar y decir, ¿cómo? ¿Es posible que un cristiano viva sin Dios en el mundo? Mis hermanos, es posible que como cristianos no tengamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Y es por eso que viene la aplicación de Santiago para la iglesia en su tiempo. Y mire las palabras del versículo 14 que los deben llevar a reflexionar. Cuando no sabéis lo que será mañana. Hacen planes de un año y no saben lo que será mañana. Quiero aclarar algo. La forma como Santiago trabaja en estos 4 verbos no quiere decir que Santiago está en contra de planear, agendar, proyectarnos en la vida, tener un orden, tener unos planes. No es la idea. Él no está en contra de ese orden. La forma como él ubica los 4 verbos es porque Santiago está atacando lo que daña ese plan, el orgullo del hombre. Él no quiere que el cristiano siga armando planes sin tener en cuenta a Dios. Esa es la idea. Por supuesto, el creyente debe ser organizado, debe planear sus cosas, pero siempre teniendo en cuenta a Dios en todo lo que haga. Y aquí viene la reflexión, pregunta, ¿qué es vuestra vida? Esa es una pregunta profunda. Porque si pasáramos en este auditorio un micrófono y yo le diría a usted, responda esa pregunta, ¿qué respuesta usted daría? ¿Qué es vuestra vida, amados hermanos? El filósofo entraría con toda su filosofía a darnos una respuesta de lo que es la vida. El catedrático teólogo entraría con una respuesta, digamos que muy bien preparada para responder la pregunta. Sin embargo, Santiago responde la pregunta de una manera tan simple, pero tan profunda, que nos deja una gran enseñanza. Miren la respuesta de Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Santiago dice, ciertamente es neblina. Ahora, podríamos pensar que Santiago pues está inventando la rueda, es decir, está dando una respuesta única. ¿Quién más dio esa respuesta? La vida es neblina. Pero resulta que no es el único. Es como si Santiago estuviese leyendo Job capítulo 14. Y como buen judío que era, pues seguro conocía el Antiguo Testamento muy bien. Miren Job capítulo 14. En Job capítulo 14 encontramos un tema muy discutido en la historia de la humanidad, la brevedad de la vida. Algunos dirían la fragilidad de la vida. La vida es frágil. Basta que nos duela un dedo para saber que es frágil. Eso es así de sencillo. Job capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Es la pregunta de Job, la brevedad de la vida. La vida para Job sigue siendo neblina, así como para Santiago. Miren el Salmo 90, uno de los salmos más antiguos escrito por Moisés en el Éxodo, Salmo capítulo 90. Así que no es una idea nueva de Santiago realmente. Ya Job lo dijo. Ahora mire lo que dice Moisés, Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Moisés, ¿qué es la vida? La vida es neblina. ¿Se dan cuenta? Ahora, para el predicador, ¿cómo le encuentra el predicador sentido a una vida que es neblina? ¿Cómo el predicador le da sentido a una vida que es pasajera y breve? Miremos Eclesiastés capítulo 12. Versículo 13. Eclesiastés 12:13. Y es aquí donde el predicador le encuentra sentido a una vida que es frágil y que es pasajera. Eclesiastés 12:13. Dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este. ¿De qué discurso está hablando el predicador? De todo lo que dijo acerca de la vida. Es eso. Si usted lee Eclesiastés, es todo lo que dijo el predicador acerca de lo que es la vida misma. Y la conclusión del predicador es la siguiente: la única manera de encontrarle sentido a la vida es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios la vida no tiene sentido, carece de sentido. Y la reflexión de Santiago nos debe llevar a pensar esto. Porque ahora como creyente tú le has encontrado sentido a tu vida. Tu vida tiene sentido, y tiene sentido tu vida no en tu propia vida, en sí misma. Tu vida tiene sentido por quien te encontró cuando vivías sin sentido. Dios mismo le da sentido a nuestras vidas, amados hermanos. Es por eso que pensar, por ejemplo, o siempre pensar que nuestra vida cristiana pues es una vida llena de aflicción, simplemente de aflicción tras aflicción, y es una vida simplemente dura, cargada, difícil, algunos dirán aburrida. Realmente no es verdad, del todo no es verdad. Que hay momentos en nuestra vida difíciles, llenos de aflicción, es cierto, pero en general nuestra vida cristiana es dichosa y bendita. Y para nosotros es un privilegio ser cristianos, no es una carga. Aunque el caminar a veces se vea borroso, no es una carga, es una dicha ser benditos por el Padre Dios en Cristo Jesús. Así que la reflexión de Santiago tiene como meta destruir el orgullo en el corazón del hombre. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y aquí voy a introducir un elemento que es claro para detectar el orgullo de nuestro corazón a la hora de hacer nuestros planes. Y es una sola palabra: oración es la palabra. Oración. Porque la humildad inicia en el corazón del hombre cuando el hombre ora. No es más humilde el que dice ser humilde, sino el que más depende de Dios en oración. Joel Vicky decía en alguna oportunidad que lo que hace la oración, precisamente la oración genuina, es destruir el orgullo del hombre al mismo tiempo que produce la humildad en el corazón cuando el hombre depende cada vez más de Dios en oración. Así que el elemento hay que introducirlo, mis hermanos. Tal vez de manera explícita el pasaje no presenta la oración, pero yo creo que de manera implícita el elemento de la oración es fundamental. Y es fundamental para destruir en nosotros el orgullo y la soberbia. Es fundamental. Ahora miremos el encabezado número 3, saltemos del 1 al 3.
el orgullo en los planes del hombre. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Santiago sigue identificando la soberbia en el corazón de los creyentes. Toda jactancia semejante es mala. Es decir, no consultarle a Dios por los planes que estamos construyendo es pecado, y la respuesta que nos da el texto es: sí lo es. Y esto se conoce como un pecado de omisión. Pasar por alto algo que el Señor nos ha mandado hacer, pero simplemente lo pasamos por alto o lo damos por hecho en nuestras vidas. Pero la Escritura es muy clara. Si yo estoy haciendo planes para mi vida y mi familia sin consultarle al Señor, estoy pecando delante de Dios. Porque lo contrario a eso es ser orgulloso, altivo y soberbio. Ahora, miren la conexión del versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué es hacer lo bueno en este contexto? Hacer lo bueno es tener en cuenta a Dios en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es hacer lo bueno, no pasar por alto el permiso de Dios. Y no lo hace, le es pecado. Ahí está. Ahora, estos dos encabezados de nuestra estructura, el encabezado número 1 y el encabezado número 3, digamos que han identificado el problema. Y el problema es el orgullo en el corazón del hombre a la hora de construir sus propios planes. Ese es el problema. Pero ¿sabe una cosa? El segundo encabezado nos da la solución a ese problema. El versículo 15, que está en el corazón del bosquejo, nos da la solución al problema. En lugar de llenar nuestras bocas de soberbia diciendo: iré, estaré, trabajaré y me irá bien, con tanta seguridad y autoconfianza, Santiago nos dice: en lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y no es que Santiago nos esté enseñando una frase de cajón. No es la idea. Por todo, si el Señor quiere, pero en realidad no le estamos consultando nada a Dios. Simplemente es una frase para salir de paso. Pero Santiago no quiere enseñar una frase. Santiago quiere enseñar una forma de vida. Más que una palabra, es la forma como deben vivir los cristianos bajo, a la luz de la soberanía de Dios. Y lo que resalta Santiago en el versículo 15 es la soberanía de Dios en los planes del hombre. El hombre puede planear lo que quiera planear, pero finalmente se hará lo que Dios quiere que se haga. Y no hay cosa que más asuste a los hombres, y es sentir que no tienen el control de las cosas. En algún momento se salió de control, lo que estaba planeando no se está dando como yo esperaba, y eso produce miedo al corazón del hombre y temor, porque lo que más preocupa al hombre es perder el control de las cosas. Pero mis hermanos, nadie tiene el control de las cosas. Hay un aparente control de las cosas, pero en un segundo nuestras vidas pueden cambiar para siempre. Basta un segundo. ¿Cuál es la solución para el orgullo en los planes del hombre? La solución es el profundo reconocimiento de la soberanía de Dios. Y miren esto, mis amados hermanos. No se trata simplemente de un conocimiento teórico de lo que es la soberanía de Dios. No se trata simplemente de tener herramientas o elementos para tener un buen debate teológico con alguien y demostrarle a ese alguien que Dios es soberano y ganar el debate. No, es un reconocimiento profundo. ¿Y qué quiero decir con esto? No es meramente intelectual, sino que es práctico.
¿Y cómo demuestra un creyente que ha entendido verdaderamente la soberanía de Dios? Dependiendo de Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo en Filipenses capítulo 4 le dice a la iglesia lo que le dice? Vamos y lo leemos, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6. Miren este texto. ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo? La preocupación del apóstol Pablo es que cuando los hombres son lo suficientemente orgullosos, se afanan por las cosas de este mundo porque creen tener el control y las fuerzas suficientes para conseguir lo que quieren conseguir. O sea que el afán es un producto del orgullo humano. Ahora, Pablo lo entiende y mire lo que dice Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Entonces, Pablo, dime qué hago, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El elemento de la oración aquí es clave, con acción de gracias. Para mitigar tu afán, tú tienes que mitigar el orgullo de tu corazón. Pero para mitigar el orgullo de mi corazón, debo aprender a orar más. Es así de sencillo, mis hermanos. Y pudiésemos pensar en algo muy estructurado, tal vez, y pudiésemos pensar en un debate teológico, tal vez, sobre la soberanía de Dios, pero Pablo resuelve el problema de una manera muy fácil. Cada vez que ores genuinamente más, disminuirás el orgullo de tu corazón y reconocerás profundamente la soberanía de Dios en tu vida. Pregunta entonces, ¿estamos orando? Esa es la pregunta. Y lo tremendo es que nos enorgullecemos de ser tan humildes, pero no estamos orando. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo orgulloso? Mira cómo estás orando y ya te vas a empezar a dar cuenta si lo eres o no. Como decía Juan Calvino, él tenía una frase que decía: el hombre orgulloso pues se la pasa todo el tiempo mirando hacia abajo, por encima del hombro a los demás, pero como se la pasa todo el tiempo mirando hacia abajo, no tiene tiempo para mirar hacia arriba y darse cuenta que arriba de él hay otras personas. Y ese arriba de él es Dios. Dios está por encima. Y sabe cuándo levantamos la mirada después de tener la cabeza gacha hacia abajo. ¿Cuándo la levantamos? Cuando vamos a Dios en oración. Es allí donde tenemos en cuenta al dador de la vida, al único Dios soberano que tiene control absoluto de todas las cosas. Es así como Santiago utiliza la soberanía de Dios para destruir el orgullo del hombre. Y no hay nada más chocante que es la doctrina de la soberanía de Dios, porque ofende el orgullo, lo ofende directamente. Pero miren esto, pensemos. Hay un hombre que, creo yo, sin lugar a dudas, es nuestro ejemplo perfecto de humildad. Y cuando usted lee la carta a los Filipenses y se encuentra en el capítulo 2 de Filipenses, donde Pablo habla del estado de humillación de Jesús y luego el estado de exaltación, ese ejemplo supremo de humildad está ahí con un solo propósito: enseñarle a la iglesia a servir con humildad unos a otros. Y uno puede pensar, semejante ejemplo supremo de humildad para yo aprender a servirle a mi hermano con humildad. Y la respuesta es sí, para eso está ese ejemplo ahí.
Miremos Filipenses de nuevo. Llama mucho la atención en el capítulo 2. Pablo enfatiza la unidad de la iglesia. Una iglesia que está unificada, que está unida, es una iglesia fuerte, pero para tener una sana unidad hay que tener un elemento clave: humildad. Y miren cómo Pablo define la humildad: estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una muy bonita definición de lo que es la humildad. Y luego, como si alguien atacara a Pablo y le dice: pero tú qué vienes a hablar de humildad, Pablo, ponnos un ejemplo de humildad para seguirlo. Sí, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el ejemplo supremo de humildad es Cristo, mis hermanos. A Él debemos mirar. Y es Cristo porque Cristo dependió del Padre. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Miremos Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si hay una persona en el mundo que reconoció la soberanía de Dios de una manera perfecta y en el cual no se halló orgullo alguno, es en Jesús. No ha habido hombre más humilde en la tierra que Cristo Jesús. Y lo demostró en oración. Miren Mateo capítulo 14, vamos allá, Mateo capítulo 14. Versículo 23, Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nuevamente el elemento de la oración, fundamental en la humildad, fundamental. Dependía del Padre en la oración. Miren Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea que el ejemplo supremo de dependencia a Dios es Jesús. Y el ejemplo supremo de esa dependencia a través de la oración es Jesús. No hay un ejemplo mayor de humildad que Cristo Jesús. Ahora la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué debemos hacer? Y yo creo que en primer lugar, mis hermanos, debemos arrepentirnos de ser tan orgullosos. Porque si esta enseñanza no nos lleva al arrepentimiento, debe llevarnos al arrepentimiento. ¿Cuántos planes? ¿Cuántos ires? ¿Cuánta autoconfianza? ¿Autosuficiencia? ¿Cuánto orgullo? Dar por hecho cosas, estar convencidos de que todo saldrá bien. Porque creemos que tenemos la capacidad, las fuerzas, los méritos, pero no le consultamos al Señor absolutamente nada. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es arrepentirnos. Y hoy es un día para pedirle perdón a Dios por el orgullo de nuestro corazón. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Mis hermanos, reconocer la soberanía de Dios. Pero no estoy hablando de un reconocimiento meramente intelectual. No es algo meramente teórico. No es ganar un debate teológico. No es persuadir y convencer a otro que Dios es soberano. Es verdaderamente vivirlo. Y lo demostramos, ese reconocimiento profundo,
es al crecer en oración, mis hermanos. Si no crecemos en oración, no tenemos un reconocimiento profundo de la soberanía de Dios. Es por eso que los que entendieron la soberanía de Dios eran los que más oraban. O sea, a comparación de los que dicen, si Dios es soberano y sabe todas las cosas, ¿para qué tengo que orar? Pero pasa lo contrario. El que entiende la soberanía de Dios, pues se siente estimulado para orar más, porque el profundo reconocimiento de la misma se ve en mi dependencia a Él en oración. Y número 3, ¿qué debemos hacer? Rogar a Dios que nos dé humildad. Si ya reconocimos nuestro orgullo y si ya reconocemos la solución para el orgullo, que es la soberanía de Dios, una de nuestras oraciones más fervientes en nuestra vida cristiana, mis amados hermanos, es pedirle al Señor que nos haga crecer en humildad y en la humildad de nuestro mayor ejemplo de humildad, que es Cristo Jesús. No hay otra salida. ¿Cómo vivir entonces? ¿Cómo vivir entonces a la luz de la soberanía de Dios? Y esto es escatológico. Es vivir a la luz de la soberanía de Dios, planeando, siendo ordenados, construyendo nuestros planes, pero todo eso a la luz de la soberanía de Dios, para que, si Dios quiere, no sea simplemente una frase de cajón, sino que el si Dios quiere sea una realidad en nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por nuevamente mostrar nuestro pecado de orgullo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestro orgullo y nuestro orgullo demostrado en nuestra falta de oración. Pero hoy hemos entendido que el reconocimiento profundo de la soberanía de Dios está en la oración del creyente. Señor, rogamos que nos hagas crecer en humildad. Rogamos, Señor, que nos hagas crecer en humildad. No queremos quitar nuestra mirada de nuestro ejemplo supremo de humildad, el cual es Cristo Jesús. Queremos enfocar nuestra mirada a la persona sublime y humilde de Cristo. Ayúdanos, Padre, en nuestro caminar cristiano. En el nombre de Jesús. Amén.